Gracias por estar presentes hoy acá en el panel de políticas productivas para el desarrollo con inclusión en Argentina. Vamos a comenzar con la presentación de Natalia Quirino, que es politóloga especializada en evaluación de políticas públicas, docente de las universidades de San Andrés, la Universidad Nacional de Entre Ríos y Bolonia, entre otras, evaluadora independiente de distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas, OIT, PNUD, PNUMA, y vicecoordinadora de la Red de Seguimiento y Evaluación de América Latina y el Caribe. Estuvo a cargo de la evaluación de las políticas de desarrollo productivo y de la estrategia de evaluación de financiamiento internacional en el Gobierno Nacional entre el año 2020 y 2023. Fundó y presidió la Red Argentina de Evaluación, creó y dirigió el programa de monitoreo y evaluación de CIPEC y la primera unidad de monitoreo y evaluación del PNUD en Argentina. Desarrolló más de 30 evaluaciones de impacto y resultados y sistemas de monitoreo y evaluación de programas a nivel global. Lideró equipos multidisciplinarios en América Latina y África y gestionó conocimiento experto en desarrollo social y productivo, educación, seguridad y tecnología. Adelante, Natalia, con la presentación. Ahí va. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy lo que preparamos tiene mucho que ver con una etapa específica de lo que es la planificación de la política productiva en nuestro país, específicamente lo acontecido entre 2020 y 2023. Gracias, muchas gracias. A mí me gustaría contarles un poco algo de lo que hicimos en su momento en la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, sobre todo vinculado con lo que tiene que ver con la evidencia vinculada a los planes y proyectos de desarrollo productivo para tratar de entender en qué medida han logrado capturar esta dimensión de la inclusión, que es un poco el tema de nuestro trabajo esta tarde aquí con ustedes. Para empezar a pensar cómo poder medir temas transversales tan vinculados a una agenda más del gobierno anterior y también más de nuestro tiempo, una de las tareas que nos dimos fue hacer una síntesis de evidencia sobre aquello que conocemos, específicamente sobre programas y proyectos de desarrollo productivo. Centralmente nos preguntamos cómo impactaron los programas que se habían evaluado, que por cierto son muy pocos dentro de la extensa cartera de programas de lo que era el Ministerio de Desarrollo Productivo, y con una metodología de revisión rápida de esas evaluaciones, lo que tratamos de hacer es entender en qué áreas o en qué variables estaban dando resultados positivos y negativos. Lo que tenemos a la mano para poder hacer este análisis son 14 evaluaciones de impacto con metodologías rigurosas, contrastadas, que se hicieron entre el 2011 y el 2023. Es decir, es un periodo de tiempo bastante acotado, es lo que hay, no hay mucha más evidencia concreta sobre programas de desarrollo productivo y en general muy liderada por los organismos internacionales antes que por la propia cartera de desarrollo productivo. Paso yo. Yo iba a decir adelante, paso yo. Con lo cual, brevemente mostrarles un poco en qué consiste la evidencia, en qué estamos, tanto en materia metodológica como en lo que tiene que ver a los programas que han decidido evaluarse de manera prioritaria. Lo que ustedes ven es que ha tenido casi una igual medición los programas vinculados al financiamiento productivo que los que tuvieron más desarrollo de capacidades o trataron de trabajar en cuestiones más blandas, ¿no?, de la política industrial y productiva. Menos evaluaciones hay que vinculan o que unen, ¿no?, estos dos campos de resultados de la política productiva. También van a ver que se interpreta tanto desde el punto de vista del nombre del programa, ¿no? Seguramente conocen muchos de los que están acá presentes el FONAPIM, el FONDEP, los que tienen más que ver con el PAC, proyectos de alguna manera, programas más longevos en nuestra política industrial. Y hay algunos también de asistencia técnica y otros más blandos, como por ejemplo la evaluación que hicimos en su momento sobre el programa de minería abierta a la comunidad, que es una intervención netamente para cambiar percepciones de los actores. Estos programas, como ustedes ven, podemos sacar como tres grandes conclusiones de este cuadro. El
primero es que, como decía al principio, hay bastante poca evidencia en este campo. El segundo tiene más que ver con que la evidencia recolectada es muy variable, es decir, si bien tenemos estudios de impacto, hay algunos estudios que no fueron realizados de manera sistemática, con lo cual tienen evidencia, pero sobre un periodo muy acotado, y no podemos mostrar el impacto sostenido de determinadas políticas y programas en el tiempo, que es quizás una de las mayores debilidades. Se abordan básicamente desde dos puntos de vista, siempre vinculados a lo que es competitividad y productividad, son como las dos variables que más se miden. Lo que hay hasta ahora analizado no tiene todavía incluidos los parámetros de inclusión, en gran medida porque, como vamos a ver después, cuando las colegas cuenten, los programas más viejos todavía no tenían incorporada esta dimensión vinculada a la equidad, al género, a la sustentabilidad, a los temas más transversales, a la transición verde justa, es decir, a los temas más nuevos de la agenda de política industrial. Y finalmente, ustedes pueden ver que hay muchos campos que están vacíos, es decir, que es mucho más lo que no conocemos sobre la política industrial, ¿no? Y los efectos que ha tenido que lo que sí conocemos. Nuestra idea, por supuesto, es seguir apoyando estos estudios más sistemáticos, estas evaluaciones rigurosas de la política industrial para tener mucha más evidencia en el tiempo. ¿Qué sacamos en términos de resultados o cuáles pueden ser las 4 grandes conclusiones de lo que vemos o de la evidencia, como decía al principio, que tenemos a la mano? Y súper oportuno charlar de esto hoy, el Día de la Industria, en un contexto tan difícil también para la industria. La primera gran conclusión, que es algo que es para Argentina, pero que también uno podría decir que es válido para América Latina, hay muy poca evidencia de resultados de los que se llaman los programas de desarrollo productivo. Es decir, es un campo en el que nos manejamos con muy pocos datos sostenidos en estudios empíricos, rigurosos, bien hechos. Y en el caso en que estos existen, la mayor parte de las veces, por lo menos en nuestro país, fueron liderados por organismos externos o financiadores del Estado, ¿no? Son muchos menos los estudios que se hacen desde el liderazgo del Estado. De hecho, la única evaluación de impacto que ustedes van a poder acceder, y está colgada en línea si a alguno le interesa, la hicimos entre 2022 y 2023 sobre el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, ¿no? Que fue una iniciativa bien puntual y es una de las pocas evaluaciones que encontramos efectos positivos, por ejemplo, sobre los parámetros vinculados a género, que seguramente Paula, Leticia se van a referir a eso en breve. La segunda gran conclusión o aprendizaje de este estudio tiene que ver con que los programas de acceso al financiamiento en general presentan efectos significativos sobre las variables que se tratan, como por ejemplo en empleo registrado, salario, competitividad, como decía antes, sustentabilidad también en algunos casos, y sobre exportaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Prodepro tenemos una evidencia bastante interesante de que se está empezando a abrir la exportación para esos proveedores que fueron afectados por la política. Nosotros ahí tuvimos la oportunidad de hacer un grupo de tratamiento y un grupo de control, con lo cual la evidencia es relativamente robusta y favorece este punto 2, ¿no? Que este tipo de programas aumenta la probabilidad que tienen las empresas para generar exportaciones nuevas o ampliar mercados incipientes. El tercer gran resultado que uno podría mencionar, muy abuelo de pájaro, lo tenemos bastante documentado, es que los programas de asistencia técnica y capacitación todavía no son muy concluyentes respecto a su efectividad. Y esto es en gran medida por esto que comentaba anteriormente, que no tienen, ¿no?, una mirada sistemática, ordenada de aquello que podrían ser las variables o los efectos que se planificaron al inicio de las intervenciones. Y finalmente, también en términos sustantivos, lo que sí se muestra es que las pocas evaluaciones que hay mirando proyectos y programas que tienen los dos tipos de intervención, financiamiento para la producción y desarrollo de capacidades, son los que generan los mejores efectos, ¿no? Entonces, de alguna manera, una gran conclusión o una gran línea de asesoramiento para la política y los políticos sería que decirles que lo que mejor funciona en este sentido son programas que combinen, ¿no?, esta variedad de instrumentos de política productiva. ¿Y qué no sabemos? Que también este estudio nos ayudó a detectar un montón de cosas que no sabemos, que creo que siempre es lo más interesante, sobre todo para pensar para adelante. Es que, por ejemplo, lo que tiene que ver con desarrollo emprendedor, que también es una línea de política industrial bastante querida para lo que fue en su momento
todo este esquema de apoyo y crecimiento de las industrias, no tenemos evidencia concluyente en Argentina. Contrario a lo que pasaba con financiamiento y capacitación y asistencia técnica, donde tenemos bastante evidencia en Argentina y menos en América Latina, acá se da un poco al revés. Hay muchos estudios de impacto para América Latina en general sobre la potencialidad del desarrollo emprendedor, pero en Argentina todavía no tenemos tantos estudios, salvo algunos aspectos que tiene el PRODEM, que seguramente muchos de ustedes conocen, que pueden ser asimilados con impacto, pero de nuevo no son sistemáticos. Como segunda síntesis también de desafíos, uno podría decirlo, hay una gran pendiente que es demostrar el impacto concreto con estas mediciones en lo que tiene que ver con la equidad de género, los retos ambientales, es una dimensión que todavía no se ha incorporado a los análisis de políticas públicas, y todo lo que tiene que ver con gestión de la innovación, donde también tenemos muy poca información. Y finalmente, lo que sí nos parece interesante como aprendizaje también de revisar tanta literatura y de revisar estos estudios que se han hecho, es que casi todo está valorado en términos de eficiencia, eficacia, efectividad y sostenibilidad, que de alguna manera es la agenda de OCDE, ¿no? Porque en casi ningún país del mundo se discute que haya que tener política industrial, salvo en el nuestro, que se pone en tela de juicio. Y esto sí es una tarea de alguna manera también pendiente para lo que es la gestión más de carpintería fina de la política industrial, ¿no? Todavía tener estas dimensiones más atravesadas en lo que tiene que ver con la planificación, Araceli va a hablar bastante de eso ahora, y su medición posterior es algo que podemos profundizar muchísimo y que lamentablemente no ha sido parte de la agenda en estos últimos años. Simplemente para cerrar, porque no me gusta tomar mucho tiempo, comentar que es una discusión que nos parece que es totalmente sensible en tiempos como el que estamos viviendo, y sobre todo si vamos a estar con esta hoja de ruta, ¿no?, de ingreso a la OCDE, tener evaluaciones rigurosas, sistemáticas, con una agenda clara, donde sepamos qué es aquello que necesitamos ver, y sobre todo tratar de capturar estos aspectos más vinculados a los temas transversales. Es algo que se está discutiendo en todos lados y que quizás todavía tenemos esa materia pendiente. Así que ahí paro y la dejo a Araceli. Bueno, muchas gracias, Natalia. Continuamos con Araceli, licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Defensa Nacional en la Universidad de la Defensa Nacional. Trabaja en la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación de la Gestión en el Ministerio de Economía de la Nación y como consultora independiente en temas vinculados a planificación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos. Para la OIT, el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés y organizaciones del tercer sector. Es docente en la materia de monitoreo y evaluación de políticas públicas en la especialización en Administración y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Tucumán y de análisis de factibilidad y evaluación ex ante en la especialización en Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Además, es miembro del Centro de Estudios Ateneo. Adelante con la presentación. Gracias. Bueno, voy a aprovechar que el espacio nos lo permite y voy a utilizar el espacio acá abajo, ya que estamos. Ahí va. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto que estén acá. Estar acá también para mí en el Día de la Industria, que, justo de casualidad, la verdad, nos tocó, o salvo que los organizadores lo hayan previsto todo, está todo planeado. Nos toca hablar de política industrial justo en el Día de la Industria. En mi caso en particular, además, no conocía la UNSAM, así que fue una excelente excusa y una excelente oportunidad para conocer esta linda casa de estudios que no la conocía. Bueno, en mi caso particular, como les decía Natalia recién, me gustaría conversar un poco con ustedes sobre lo que fue el proceso de planificación de la política de desarrollo industrial y de desarrollo productivo en la Argentina durante el periodo 2020 al año 2023, que es el periodo de la gestión que acaba de finalizar. Y lo traemos como un caso de estudio porque nos resulta innovador y nos resulta útil poner en valor el trabajo que se hizo de planificación de esta política por dos cuestiones. Lo consideramos innovador por dos cuestiones. La primera, porque lamentablemente en Argentina no es tan usual planificar, no es lo común y mucho menos con el grado de detalle, de profesionalismo y de expertise con el que se hizo realmente durante este periodo. La idea un poco ahora es contarles cuáles fueron los pasos que seguimos y lo que hicimos en el marco de esa planificación. Y en segundo lugar, y un poco vinculado a lo que van a conversar las chicas también, porque
trajo una mirada no solo sobre los asuntos sustantivos de la política industrial, sino también porque se hizo el intento de traer una mirada sobre asuntos quizás más actuales, como la agenda ambiental, como la agenda de género, las tecnologías 4.0. Se trató de que la política industrial tenga también, de alguna manera, incorpore estas miradas al desarrollo de sus políticas, así que en ese sentido también nos resulta innovador y creemos que vale la pena traerlo. La idea es un poco conversar entonces, como les decía, sobre, bueno, cuáles fueron los pasos que seguimos para llevar adelante esta planificación, aprovechar para reflexionar un poco sobre los aciertos que se tuvo en materia de planificación y que le llamamos modelo para armar porque entendemos que puede servir de ejemplo para otros, para tomar humildemente aquellas cosas que se hayan hecho bien y también, y por supuesto, que es lo más interesante siempre, cada vez que tenemos la oportunidad de discutir nuestro trabajo con otros, que es pensar en aquellos desafíos o en las cuestiones que quedaron pendientes para, ojalá, trabajar a futuro. Bueno, lo primero que cuando uno va a planificar una política, todos los que venimos de la ciencia política y de las ciencias sociales en general, sabemos que lo primero que hay que hacer es formular un diagnóstico, ¿sí? Pensar cuál es el problema que estamos buscando resolver con nuestra política. En el caso de la política industrial y desarrollo productivo de este periodo, se identificó como principal problema la dificultad que tiene la Argentina para crecer sostenidamente en el tiempo y los altos niveles de pobreza. No quiero ahondar mucho en esto porque no es el objetivo de esta ponencia y además porque no los quiero deprimir, para eso ya vendrán los economistas luego y seguramente profundizarán en la idea, pero como ustedes saben, Argentina no crece desde el año 2011 y además a eso se le suma que desde el 2011 para acá somos muchos más argentinos y argentinas, con lo cual a la problemática de que no crecemos se le suma el hecho de que somos más, con lo cual el PBI per cápita viene decreciendo sostenidamente en Argentina. Ese es el problema principal que se identificó, que ustedes pueden ver ahí en este árbol de problemas, en el que van a encontrar debajo las causas que explican este problema, obviamente a juicio de la gestión anterior, y las consecuencias que no abordar ese problema trae para la Argentina. Por supuesto que no es solamente identificar el problema, sino que además también hace falta traer evidencia, lo que decía Nati recién, ¿sí? No es simplemente identificar cuál es el problema que estamos buscando resolver, sino también y sobre todo traer datos que nos permitan justificar ese problema y que además y sobre todas las cosas nos permitan generar un relativo consenso en los actores que están involucrados en el despliegue de esta política para obtener recursos para poder llevarla adelante, para obtener los acuerdos que es necesario desarrollar para poder efectivamente implementar esta política y que tenga una cierta prioridad en la agenda de gobierno. De este diagnóstico se partió entonces para llevar adelante una planificación en dos dimensiones. Por un lado, la dimensión estratégica y por el otro lado, la dimensión operativa. En lo que hace a la dimensión estratégica se identificaron dos grandes objetivos, siempre enmarcados en la agenda global y en los compromisos que asumió Argentina en el marco de los ODS 2030. Se identificaron estos dos grandes objetivos que fueron complejizar la matriz productiva y promover el desarrollo industrial a partir de determinados sectores estratégicos y también fomentar el desarrollo exportador de los bienes industriales de media y alta tecnología, también basados en algunos sectores a los que el gobierno identificó como, es fea la palabra, pero como palanca, digamos, para el desarrollo futuro. En ese marco, entonces, se elaboró un plan estratégico, que quizás muchos de ustedes lo conocen, es el Plan Argentina Productiva 2030, que diseñó, o más bien estableció, 10 grandes metas de mediano y largo plazo para el año 2030, y además también aplicó una determinada metodología para unificar el diseño de las políticas que se llevaran adelante en el marco de la política productiva. Esa metodología utilizada fue la metodología de política orientada por misiones, que es la metodología propuesta por la economista Mazzucato. Ahí pueden ver cada una de las 11 misiones y después en términos operativos, es decir, cómo hacemos para llevar adelante esas misiones, se identificaron en los planes operativos, se formularon durante el periodo 2 planes operativos anuales, 6 ejes de acción verticales y 4 ejes de acción horizontales para llevar adelante estas misiones y para, en definitiva, lograr los objetivos propuestos.
Esos ejes de acción fueron promover la inclusión financiera, apoyar la creación y formalización de nuevas empresas, fortalecer la acción de instituciones intermedias, mejorar la competitividad y las posibilidades de inserción y visibilidad de la producción nacional en el mercado global, mejorar la calidad y la eficiencia de la política productiva y consolidar la protección y regulación de la industria nacional. Cada uno de los programas que se llevaron adelante durante este periodo estuvieron enmarcados en alguno o en varios de estos ejes de acción. Y además se identificaron 4 ejes horizontales, que los llamamos horizontales porque, como van a explicar ahora bien Paula y Leti, fueron ejes que se trató de que transversalizaran a todas las políticas que llevaba adelante el Ministerio. Se buscó que la política o la mirada de género y la mirada ambiental, la mirada sobre el desarrollo tecnológico y sobre el desarrollo de sectores estratégicos, no esté presente solo en algunas políticas puntuales, sino que se entendió que estas eran miradas que tenían que atravesar al conjunto de programas y políticas que llevara adelante el Ministerio. No voy a ahondar mucho en eso porque Paula ahora lo va a comentar mejor. Por supuesto también se identificaron a los actores, se elaboró un mapa de actores, se identificaron cuáles son los beneficiarios directos, los beneficiarios indirectos de la política y también y sobre todo cuáles son los socios con los cuales era necesario llevar adelante esta política, los organismos financieros que mencionaba Nati recién, los bancos y etcétera. No voy a ahondar mucho en esto porque no tenemos tanto tiempo, pero bueno, sí para que sepan que también se llevó adelante este trabajo. Y casi por finalizar, y esto es otro elemento innovador de la planificación de la política productiva, se formuló una teoría de cambio. Para los que quizás no les resulte tan conocida, esta es una herramienta que nos permite visualizar qué y cómo es que una determinada política va a lograr los objetivos que se propone. En ese sentido, nos dimos a la tarea de identificar los insumos con los cuales es necesario llevar adelante cualquier política, las operaciones, es decir, las actividades que era necesario desarrollar para que esa política efectivamente se pueda llevar a cabo, los productos, es decir, los instrumentos de la política pública con los que contaba el Ministerio de Desarrollo Productivo, los bienes, los servicios que se le entregaban a los beneficiarios directos e indirectos, y también y por supuesto cuáles son los resultados de corto, mediano y largo plazo que pretendía lograr esta política y en definitiva los impactos que esperaba conseguir sobre el entramado productivo para finalmente y desde ya resolver ese problema que se identificó al principio en la etapa de diagnóstico. Se elaboró esta teoría de cambio y se identificaron 4 grandes cadenas causales, obviamente no hecho de forma intuitiva, sino que lo que se trató de hacer es también tener en cuenta toda la evidencia que Nati recién comentaba que existe sobre las políticas de desarrollo productivo, aunque más no sea escasa, para tratar de identificar efectivamente si el financiamiento funciona, si el financiamiento funciona mejor cuando se combina con herramientas blandas como por ejemplo capacitación o asistencia técnica, y asesorar a los formuladores de política, desde nuestro lugar que estábamos más vinculadas con lo que era la planificación, el monitoreo y la evaluación, para que esas políticas tengan en cuenta efectivamente la evidencia que existe sobre la efectividad o no de los distintos programas e instrumentos que existen en el marco de la política pública. Para cerrar, esta teoría de cambio lo que nos permitió fue llevar adelante o diseñar un plan de monitoreo y evaluación, porque veníamos diciendo recién, y eso también era un diagnóstico compartido en el Ministerio, que es escasa la evidencia sobre la efectividad de la política productiva, que no hay suficientes datos, que los datos muchas veces no son de calidad, con lo cual hicimos nuestro humilde aporte para tratar de solucionar esa problemática y diseñamos una estrategia de monitoreo y evaluación que se desplegó a lo largo de los 4 años que estamos estudiando. Hicimos un análisis de evaluabilidad para ver en qué condiciones estaban las políticas, si era posible evaluarlas o no, y en todo caso, qué cambios tenían que incorporar cada uno de esos programas para efectivamente luego, cuando se quisiese, poder ser evaluados. No todas las políticas, lamentablemente, tienen la capacidad de ser evaluadas. Además, también desarrollamos un sistema con más de 35 indicadores a los cuales
los distribuimos en dos grandes niveles: indicadores estadísticos, que son aquellos que se formularon y se reportaron en el marco de la Agenda ODS 2030, los indicadores de gestión, que fueron formulados para medir los procesos, los productos, los resultados y los impactos de la política productiva. Estos indicadores, en la medida de lo posible, siempre buscaron desagregarse en términos de género para conocer el impacto particular en las empresas o los emprendimientos liderados por mujeres, por ejemplo. También se hizo el intento de desagregar estos indicadores o de construir indicadores ambientales para conocer el impacto y los resultados que generaba la política en este campo también. Se diseñaron guías sobre cómo transversar la política de género, se diseñaron guías sobre cómo transversalizar en las políticas la perspectiva ambiental. Se realizaron informes de seguimiento periódico sobre los planes operativos y también sobre los planes que se formularon: el Plan de Desarrollo Productivo con Enfoque de Género, el Plan de Desarrollo Productivo Verde y otros planes que se formularon en el Ministerio. Se realizaron 9 evaluaciones en total de políticas, programas y proyectos que se consolidaron en un banco de evaluaciones y que están disponibles para cualquiera que los quiera consultar. Se desarrolló un compromiso que se denominó Mujeres en el Sistema Productivo Federal para conocer también qué es lo que cada una de las provincias estaba haciendo para incorporar la mirada de género en la política industrial. Ese compromiso también está vigente. Y se abrieron todos los informes que se elaboraron y que todavía están disponibles en la página del Ministerio si alguno o alguna los quiere consultar. Para cerrar ahora sí, 3 grandes desafíos que identificamos y sobre los cuales obviamente después nos gustaría conversar con ustedes. En primer lugar, la falta de legislación. En Argentina no hay una legislación unificada que de alguna manera obligue a los distintos ministerios a que planifiquen con una metodología común, elaborando un diagnóstico, un mapa de actores, una teoría de cambio. Eso queda siempre a merced de la voluntad política o de los técnicos, como en nuestro caso que fue Nati, que llegó a la dirección y nos impulsó a hacerlo, pero no está fijado en ningún lado que haya que hacerlo así. El uso, desde ya hay un gran desafío en que la evidencia que se produce en los datos que generan los procesos de monitoreo y evaluación efectivamente sean utilizados después para la formulación de las políticas, que funcionen como un aprendizaje y que se tengan en cuenta a la hora de planificar programas o proyectos nuevos. Y por supuesto, la sostenibilidad. Dependemos siempre de los tiempos electorales, de los cambios de gestión y nuevamente, como decía recién, termina dependiendo muchas veces de la voluntad política. Se desarman los equipos, los funcionarios se van, muchas veces también se van los empleados técnicos que había en los distintos lugares, con lo cual el Estado sistemáticamente vive perdiendo capacidades que le generan en definitiva una pérdida a todo el conjunto de la población y en este caso de la política productiva en particular. Con eso cierro y las dejo a mis compañeros. Gracias. Bueno, mientras que Paula baja, vamos a presentarla. Gracias, Araceli. Vamos con Paula, magíster en Políticas y Gestión Local de la UNSAM, licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Sociología de la Salud, diplomada en Géneros, Políticas y Participación de la Universidad Nacional General Sarmiento. Fue asesora del Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación en asuntos de género y coordinó desde su inicio hasta agosto de 2023 el Gabinete de Género de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía. Tiene amplia experiencia en consultoría en materia de equidad de género, brindando asesoramiento a organismos del Estado y organizaciones sociales. Fue fundadora de Equitatea, Desarrollo y Equidad de Géneros, una ONG con trabajo para la promoción de los derechos de las mujeres en equidad de género. En 2020 dirigió el proyecto Sinergias en los Territorios para mejorar la respuesta a la violencia de género y prevenir los femicidios, apoyado por la iniciativa Spotlight en Argentina. Fue miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, ámbito desde el cual coordinó la Comisión Interinstitucional de Géneros y Diversidad Sexual de ASRA, CPS, CSPBA en el periodo 2015-2018. Perdón por las siglas. Adelante, bueno, Paula. Gracias, Ceci. Bueno, buenas tardes a todas, a todos.
A mí me toca contar un poquito una experiencia. Esta presentación se basa en mi tesis de maestría en política y gestión local de esta casa, de la UNSAM, donde conocí, junto con Leticia, éramos alumnas de quien después fue ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Así que bueno, un poco mi idea era contar no la evaluación y el análisis, sino la experiencia. ¿Y por qué la experiencia? Porque cuando Matías me convoca a trabajar los temas de género en desarrollo productivo, lo primero que hicimos fue, bueno, ¿qué pasa en el entorno con este tema, ¿no? Buscate a ver qué hay en el escenario, y la verdad es que no había prácticamente nada, pero no solo en Argentina, sino en el mundo. Lo que encontrábamos era algunos programas sueltitos para mujeres sobre, bueno, damos algunas tarjetas, tenemos líneas para emprendedoras, pero lo que queríamos hacer en desarrollo productivo era, como contó Natalia y como contó Araceli, bastante más grande, era transversalizar ese enfoque de género en el ámbito de la producción y de las políticas públicas orientadas a lo productivo. ¿Y esto por qué? Y porque la verdad que en primer lugar era lo más justo que podíamos hacer, ¿no? Pensar que un proyecto de desarrollo nacional no incluya las desigualdades de género en su análisis era completamente injusto. Entonces un poco quiero contar sobre esta experiencia que se fue construyendo de una manera bastante innovadora. En primer lugar, señalar que, como decía, la estructura productiva de un país no puede ser neutral a las desigualdades de género. Puede ser que lo sea, pero no debería serlo, y por eso es que tenemos que poner este tema en agenda. Acá algunos números del WEF a nivel mundial, esto no pasa solo en nuestro país, pasa en todo el mundo, que si medimos el tiempo que falta para que las mujeres y las diversidades tengamos igualdad de oportunidades, van a pasar más de 100 años, lo cual es completamente absurdo, ¿no? Deberíamos ya estar haciendo algo con esto. Y las brechas de las que hablamos están medidas en un montón de aspectos, ¿no? Y si bien los asuntos de género, históricamente, también impulsados por el feminismo, se han tratado desde la mirada de las violencias estructurales de género, desde la normativa vinculada a los femicidios, a la violencia doméstica, es importante que para que ese aspecto se resuelva podamos hablar de la autonomía económica de las mujeres. Y eso pasa cuando las mujeres estamos en mejores condiciones en la producción. Por eso es importante hablar de estos temas, y por eso es importante también que las políticas públicas que tienen, como dicen, los fierros, se ocupen de tener perspectiva de género. En Argentina, además, desde el Ministerio en ese momento identificábamos 3 grandes brechas, no solo la de género, ¿no? Sino la de género, las brechas de ingreso vinculadas al empleo informal o al desempleo, y también las brechas territoriales, que son aquellas que nos dicen que una persona tiene menores oportunidades según el lugar en el que nace, no solo según la clase social, entre otros factores. Y creo que puedo decir que todo esto que contaron las chicas estaba también orientado a dar respuesta para cerrar las 3 brechas, no solo las de género, ¿no? Entonces, como decía, bueno, un poco la idea de esta presentación es hablar un poco del recorrido, destacar algunas articulaciones que se hicieron. La verdad que en poco tiempo se hizo mucho. Esta experiencia tiene un recorrido de 2 años, como digo, partiendo prácticamente desde cero, porque no había antecedentes en Argentina, y en esos 2 años pusimos como quinta fondo y logramos, para que se den una idea, el primer año 80 iniciativas con perspectiva de género transversales a todas las secretarías, subsecretarías y organismos descentralizados del Ministerio. Señalar un poco también esos aprendizajes y algunas reflexiones y propuestas a futuro cuando el contexto lo permita. Por ahora, dar la discusión, ¿no? También para no perder el ritmo. Un poco a nivel conceptual mencionar dos conceptos claves que tienen que ver con esto de la neutralidad y la posición de las mujeres en lo productivo, que son la segregación horizontal. ¿Dónde están las mujeres en la producción? Era una pregunta que había que hacerse, ¿no? Las mujeres están principalmente
en áreas que reproducen la lógica de los cuidados, ¿no? Las mujeres en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación y en la industria en particular, que son las empresas más vinculadas a los programas del ministerio, en el sector textil, en el comercio, entonces sectores feminizados que además tienen un promedio salarial más bajo, una mayor tasa de informalidad. Por otro lado, la segregación vertical se refiere a que las mujeres nunca llegan a ocupar los puestos de decisión en esas áreas que son tan estratégicas, que son las industrias mayormente ocupadas por hombres, inclusive en algunos sectores, por ejemplo el educativo está demostrado, o en el sector de la salud, que en la punta de la pirámide también son hombres los que tienen esas mayores responsabilidades. Entonces, un poco había que plantear el escenario en el que nos íbamos a mover, en el que íbamos a poner, a promover estas políticas, identificando bien qué era lo que queríamos hacer. No queríamos hacer un programa para mujeres, no queríamos hacer una línea para mujeres, queríamos, como era el corazón del problema, y decir, bueno, acá hay cosas que no están bien, ¿no? Entonces, identificamos algunas desigualdades de género que están naturalizadas, en este caso en el sector productivo, como en otros sectores también, pero que ahí las veíamos muy claro. En un escenario más amplio, la jerarquización de las relaciones sociales de género en términos de desigualdad para varones y para mujeres, una división sexual del trabajo entre lo público y lo doméstico, que como decía anteriormente, se ve también reflejada en el mundo laboral, la interseccionalidad de las desigualdades que ataca no solo a esto que decía de las brechas territoriales, sino a otras condiciones de identidad de género, de discapacidad, de edad, de nivel educativo, etc. Y algo que es poco hablado en el ámbito de la producción, que es lo que tiene que ver con la violencia en ese ámbito productivo, ¿no? Con las violencias, en esos años tuvimos la oportunidad de ver que se generó el convenio 190 y eso permitió empezar de alguna manera a hablar sobre el tema y como destapar una olla, ¿no? Digo, esos son todos los temas que, imagínense, un ministerio de producción no se había hablado de esto históricamente y empezábamos a poner luz sobre estas cuestiones. Teníamos que tener un marco conceptual y, bueno, como buenas alumnas que éramos, tomamos a la profesora Rodríguez Gustá, que es profesora de la casa, que a mí me pareció como el enfoque más pertinente. Había, como digo, había habido políticas de transversalidad de género, pero siempre impulsada desde áreas de género, pocas experiencias, no muchas, a nivel municipal, Rosario, Morón, un intento en Pilar, desde las áreas de género, pero nunca desde el ámbito de la producción. Entonces teníamos que ver también si estas categorías nos iban, pero bueno, para empezar las usamos porque nos parecía interesante el nivel de cada una, ¿no? Esto de las políticas de acción afirmativa, súper resistidas en el ámbito de la producción, que son las políticas de cupo, las políticas para mujeres, que yo digo las ponen a tomar el té con las comisiones de mujeres, a las mujeres en las cámaras, las políticas con enfoque de género, que fueron la mayoría de las políticas que impulsamos desde el ministerio, y lo que hicimos en síntesis, que fue lo que después se evaluó, en nuestro caso fue una política de transversalidad de género desde las políticas de desarrollo productivo, que implicó tanto trabajar a nivel interno con las áreas del ministerio, que eran 5 secretarías, 12 subsecretarías, 8 organismos desconcentrados y descentralizados, y también trabajar hacia afuera con organismos internacionales, con cámaras empresarias, con redes de mujeres y empresarias y demás. Y con la academia también, porque también articulamos con la UNSAM y con otras a lo largo del país. Me paro acá un cachito para dar algunas brechas de género, como para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando cuando hablamos de brechas de género en la producción, ¿no? Y este primer número que tiene que ver con la inserción diferencial, estos son datos del 2020, pero no han cambiado mucho. La inserción de las mujeres en la actividad y el empleo, vemos claramente una primer brecha. Las mujeres trabajan menos en el mercado que los varones, ya sea de manera formal o informal. Después hay algunas explicaciones para ello, ¿no? Pero bueno, la realidad es que las mujeres trabajamos menos, con lo cual tenemos menos ingresos para tener esa autonomía económica. Además, el componente territorial que mencionaba, si uno mira la inserción de las mujeres en relación a los varones, hay una distancia, pero si además la mira por provincia,
claramente las mujeres que están en Buenos Aires o en la zona centro van a tener mayor inserción laboral que los varones en las mismas provincias, ¿no? Siempre hacia la baja, pero aún más a la baja en algunos sectores, por ejemplo, del NOA o del NEA. Acá podemos también ver un tema importante que es la brecha salarial de género en la industria, lo que decíamos de las mujeres, se van como superponiendo capas, ¿no? Las mujeres no llegan, pero si llegan tienen peores condiciones de empleo y además tienen menos salario y además menos puestos de decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos acá como en los lugares donde se paga mejor hay menos mujeres. Y también en lo que hablábamos de la segregación vertical, bueno, las mujeres en los sectores como minas y canteras, que tienen uno de los salarios más altos del país, con mayor índice de formalidad, están ínfimamente representadas en relación a lo que puede pasar en servicio doméstico o la enseñanza, que tienen salarios muchísimo más bajos. Y acá decía yo que la inserción de las mujeres tiene múltiples explicaciones. Una de ellas son las tareas de cuidado no remuneradas. Acá se puede ver cómo afecta, además por sector social, la carga de las horas de cuidado para las mujeres más pobres. Tienen más horas de cuidado que las mujeres que pueden delegar y así tener ingresos, en relación a los varones, que prácticamente eso no se mueve, con lo cual hay que trabajar en políticas de cuidado. En estos años pasados se ha impulsado una ley que cayó en desgracia, lamentablemente no se han puesto de acuerdo para impulsarla. Creo que todavía hay que pensar en volver sobre ese tema, quizás de otros modos, con otras estrategias, con otras discusiones, y volver a ponerlo sobre el eje de discusión, ¿no? Y acá, en relación a lo que hablaba de la mirada más federal, de las brechas territoriales, para el Ministerio siempre fue muy importante en todos sus programas que esos programas llegaran a todo el país, y por supuesto también para la política de género, porque en general la información se queda en Buenos Aires, ¿no? Y hay tanto un desconocimiento de los propios equipos técnicos y políticos de las realidades locales, como también un desconocimiento de quienes están en el territorio más alejado de la oferta programática que hay, que realmente fue muy potente en esos años, y si uno la dejaba en Buenos Aires o solamente la distribuía por las redes sociales, no alcanzaba a llegar. Una foto de esto que digo, respecto de las brechas territoriales de género en particular, es este gráfico que indica la tasa de feminización por provincia, y que, bueno, podemos ver lo mismo, ¿no? En Cava tenemos muchas más mujeres ocupadas que en las provincias en general del norte argentino. Por eso también le pusimos un poco de foco ahí a trabajar esa agenda en el NOA. Y ahora sí, yendo a lo que tuvo que ver con vos sé si me vas diciendo los tiempos cómo estamos, pero bueno, yendo a lo que tuvo que ver con la creación del Gabinete de Género, que fue el área que me tocó coordinar. Como les contaba, teníamos que empezar prácticamente de cero, entonces teníamos muchas cosas para pensar, ¿no? La primera, como decía, era reconocer y hacer explícito, y todo esto en pandemia además, que las políticas públicas no son neutrales a las cuestiones de género, y tampoco en particular las políticas de desarrollo productivo. Por otro lado, para quienes dicen, pero las mujeres ya tienen todos los derechos ganados, bueno, es verdad que hay una igualdad formal, hay un campo normativo enorme y extenso, tanto en Argentina como a nivel internacional, pero hay una desigualdad real en el acceso a esos derechos, y sobre eso también queríamos trabajar. Y también hacia el largo plazo pensábamos que era posible establecer en el ámbito del entramado productivo una agenda que deje de ser ciega a las cuestiones de género y pueda hacer sostenible unas medidas de política pública que puedan sumar y convocar a los diferentes actores del entramado productivo. Y acá quiero retomar que esto ha sido posible, además de la decisión política, y cuando digo esto, vamos a ver algunos resultados rápidamente, pero también las evaluaciones y los documentos y demás todavía son públicos, y si no, nos los pueden pedir, que
que el éxito de la implementación de la política productiva con enfoque de género, que hizo bastante ruido en su momento, se apoyó como si fuese una mesa de 4 patas, ¿no? Por supuesto, la decisión política de tener un ministro como Matías Culfas que diga esto es tema de agenda desde arriba para abajo y no tener un área de género, no tener una dirección de género atomizada o sin presupuesto. El gabinete de género debía su nombre a que era su propio gabinete de autoridades trabajando con quien coordinaba las políticas para cada una de esas secretarías. Eso realmente tiene un valor trascendental para que sea efectiva la perspectiva de género. Por otro lado, una coordinación clave que fue con el área de presupuesto y con el área de evaluación y seguimiento, porque sin esas otras 2 patas, por supuesto que hubiera sido imposible llevar adelante con la potencia que se llevó adelante esta experiencia. Y además, realizando una gran articulación de actores con las cámaras y con los gobiernos provinciales de todo el país para que esta agenda no quedara solo, como decía, en Buenos Aires, ¿no? Una de las cosas que hicimos fue crear un consejo asesor de mujeres de cámaras, de las cámaras más importantes del país, y después trabajar no solo colectivamente los productos que el gabinete tenía pensados, escuchando cuáles eran las necesidades, sino también acompañando las necesidades sectoriales. Y la verdad es que pudimos ver muchísimos avances en muchas industrias, como la industria minera o la industria naval o la industria metalúrgica, gracias a esta articulación y a este apoyo de los programas del Ministerio. Dale. Porque fueron muy breves, sí. Bueno, el gabinete se creó, como decía, por resolución ministerial. Obviamente hoy estamos en otra etapa, pero bueno, queda un antecedente, la pueden buscar la resolución. Es muy interesante, como digo, el esquema para pensar en otras experiencias posibles a otros niveles o en un futuro país mejor para todos y todas. Y acá algunos números del primer año del Ministerio. Hoy estos números quedan por ahí un poco lejanos, pero bueno, en su momento se invirtió el primer año el 6% del presupuesto del Ministerio, o sea, pasamos de 0 a un 6% del presupuesto del Ministerio en un año. Es un montón de plata la que se puso a favor de la política de género. Y como decía, más de 80 iniciativas que eran bien transversales a todos los sectores. La política de género se estructuró, como decía Araceli, en un plan de desarrollo productivo con enfoque de género, que quizás todavía lo encontramos en la página web, que tenía estos 7 ejes. Estos 7 ejes se trabajaron, como decía, con todas las autoridades del Ministerio y eso hizo posible que fuera mucho más efectivo a la hora de implementarse y ser medido, porque teníamos a la CEPYME implementando política de género para las pymes, a minería, trabajando con sus actores, a industria, etcétera, 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 ¿sí? Acá algunos logros destacados que pueden ver rápidamente entre créditos, que las mujeres no tenían prácticamente acceso al crédito, y bueno, gracias a estos programas se logró más de 1000 créditos con perspectiva de género, no solo para mujeres, sino que era necesario, sino también para aquellas empresas que empezaban a ver como una necesidad incorporar políticas de género a sus estructuras, a sus organizaciones, para mejorar también su marca, su producción, etcétera, ¿no? Para retener talento, etcétera. Muchísimas personas capacitadas en diferentes ámbitos con perspectiva de género. Se trabajó en la UNSAM con una diplomatura para pymes, donde dimos acompañamiento en estos temas. Una política muy interesante fue la de incorporar la perspectiva de género en el desarrollo y acompañamiento de parques industriales, bastante inédita, como decía antes, en el mundo. Garantías otorgadas a empresas lideradas por mujeres. Bueno, la campaña Tolerancia Cero, que era empezar a hablar de violencia cuando también había otros organismos que se ocupaban del tema. Desde producción tuvimos mucho apoyo del sector empresario a esta campaña. Bueno, algunas publicaciones apoyadas por ONU Mujeres, por la OIT, productos de conocimiento, compromisos de diferente tipo, articulación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad,
y también en algún lado debe estar, no está, pero la norma IRAM, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, impulsamos junto con el equipo del INTI la primera norma IRAM de género, que además fue una norma trabajada en espejo con una norma ISO de igualdad de género. La nuestra es bastante más de avanzada porque es una norma certificable que hoy está vigente. La norma ISO es una guía, o sea, es unos pasitos más atrás, ¿no? Y bueno, para finalizar, algunas propuestas y reflexiones en torno a cómo seguir. La verdad que en este momento es bastante difícil pensar que se puede seguir, pero creemos que se puede seguir y que para eso hay que hacer una reflexión sobre lo que funcionó, lo que no, apoyadas, por supuesto, en estas medidas de evaluación y de análisis que comentaron las compañeras y que las pueden leer para profundizar. Creo que como algunas cuestiones básicas es, por supuesto, federalizar, por supuesto, incluir el apoyo político, por supuesto, articular con los actores de la producción, implementar quizás algunas experiencias pilotos, pensar en el mediano y largo plazo, y no dejar de lado la voz de las actoras y los actores para poder construir políticas de género, porque a veces quienes tenemos estas responsabilidades venimos con un bagaje académico fuerte y chocamos con la realidad, ¿no? Que tiene otros tiempos, que tiene otras necesidades, que tiene otros intereses. Así que bueno, creo que es importante reflexionar sobre este proceso y además dejar todo documentado, ¿no? Para cuando tengamos un país que haga posible volver a trabajar en la igualdad. Mientras tanto, en este contexto, mi reflexión personal es que aún con un gobierno nacional que niega todo lo que niega, hay oportunidades de trabajo, hay que poner el foco en las alianzas a nivel territorial justamente, en los gobiernos locales y provinciales, y no dejar de ver que la agenda se sigue moviendo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todos. Bueno, gracias Paula. Pasamos a Leticia Cortés Rodríguez, es consultora con una amplia experiencia en temas relacionados con incorporación de perspectiva de género en sectores productivos y financieros. Ha trabajado con destacadas instituciones como ONU Mujeres, Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo, así como con diversas empresas brindando asesoramiento especializado. Miembro asesor del ALA Paridad Salarial y Transformación Corporativa del G100, una red global de mujeres líderes que promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino en diversos sectores, y miembro de la Comisión de Estudios sobre Género y Gestión de la Diversidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Ocupó el cargo de subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PYME en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación entre el año 2019 y 2021. También se ha desempeñado como funcionaria en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza y en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Tiene una amplia trayectoria en docencia y gestión universitaria y ha sido asesora de gobiernos locales. Leticia es magíster en Políticas y Gestión Local, diplomada en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional y licenciada en Administración. Adelante. Gracias, Ceci. Perdón el acelere, ¿no?, que a veces tenemos y casi me pierdo la presentación de Ceci. Bueno, un honor estar acá. Como decía Pau, ambas somos graduadas de la maestría en esta casa de estudios. Y bueno, también formar parte de este panel, ¿no?, con colegas y amigas que bueno, la verdad que es muy, muy linda experiencia. Bueno, comentarles el trabajo que voy a tratar de hablar hoy y de manera muy resumida es parte de lo que fue mi trabajo de tesis de la maestría. Si quieren en ese QR lo pueden escanear, digamos, si no se puede descargar, están en el repositorio del UNSAM. Y un poco lo que buscaba ese trabajo era analizar cuáles habían sido las experiencias de políticas públicas llevadas a cabo en el año 2020 y 2021 destinadas a
brindar financiamiento a las empresas lideradas por mujeres. Lo que analicé fueron 3 organismos, lo que era el Ministerio de Desarrollo Productivo, que me tocó estar a cargo de la Subsecretaría de Financiamiento en ese caso, el Banco de la Nación Argentina y el Banco Vice, digamos que son las entidades públicas, ¿no? y que tienen un poco más llegada en esta temática. Yo acá voy a tratar de resumir algunas cuestiones. En el trabajo, digamos, está muy bien analizado, por un lado, cuál es la problemática general que hay, que bueno, Pau avanzó y recopiló mucho de eso, de cuál es la problemática de las mujeres en los ámbitos productivos. También, digamos, el análisis de cuáles son las problemáticas que tienen las mujeres en el acceso al financiamiento. Y de alguna manera, el trabajo lo que buscaba, digamos, es hacer foco en esto, entendiendo como problema principal cuáles son las restricciones en el acceso al financiamiento que afectan la supervivencia y el desarrollo de las empresas lideradas por mujeres. Las MIPYMES en general tienen grandes problemas de acceso al financiamiento, las MIPYMES que son lideradas por mujeres, mucho más aún. Pau un poco comentó acerca de cuáles son las desigualdades en el ámbito productivo para las mujeres. Después, cuando miramos un poco respecto del liderazgo empresarial, vemos que las mujeres están subrepresentadas en puestos de dirección, gerenciamiento y propiedad de las empresas. Solo un 33% de las MIPYMES de nuestro país están lideradas por mujeres. Y de alguna manera ese 33% podría decirles que es medio mentiroso porque toma, digamos, la categoría que sean el 50% de empresas cuyas acciones estén en manos de mujeres o que el 25% de las acciones estén en manos de las mujeres y haya al menos alguna mujer en un puesto de dirección. Entonces, una empresa que tiene, supongamos, el 30% de acciones en manos de varones y solo una mujer en un puesto de decisión, podría ser considerada una empresa liderada por mujer. Yo creo que no es muy justa esa definición, digamos, sobre todo para ese grupo de empresas que entran en la otra categoría, pero bueno, aún así son muy poquitas, solamente el 33%. Y por otro lado, esas empresas lideradas por mujeres tienen algunas características, ¿no? Como por ejemplo el tipo de sector en el cual están, que tiene que ver con lo laboral que comentaba Paula, ¿no? Generalmente no están tanto en los sectores de industria, manufacturas, energía, minería, sino en sectores más vinculados al comercio, al cuidado, a la educación, que son los sectores que también suelen ser los menos financiados. Las empresas lideradas por mujeres suelen ser más jóvenes y de menor tamaño que el resto de las empresas y también tienen un problema respecto al acceso a distintos tipos de recursos, tienen tiempo y movilidad reducida, acceso a redes menor que los varones y después hay otras variables de personalidad que caracterizan este tipo de empresas, como por ejemplo que las mujeres tenemos una mayor aversión al riesgo y en términos de tomar decisiones de financiamiento también eso se ve reflejado. Si después, digamos, a alguien le interesa ver el estudio, ahí van a poder ver que en Argentina hay poca evidencia, como decía Nati, la verdad que es poco lo que se mide y se analiza. Hay un estudio que hizo el BID en Argentina donde se pueden ver datos más focalizados en nuestro país. El resto de la evidencia, digamos, es más que nada internacional. Y ahí se puede ver, digo, la de nuestro país concluía con eso, pero que en todos estos estudios se mostraba que las empresas lideradas por mujeres tienen problemas de acceso al financiamiento. O sea, tienen menor acceso, presentan menos solicitudes, tienen mayor dificultad para obtener préstamos, sufren mayores rechazos, las condiciones a veces en las que les prestan a las mujeres son distintas, digamos, más desfavorables, en términos, por ejemplo, de las garantías que se les solicitan, en términos de las tasas de interés o de los plazos que obtienen para poder financiarse. Y todo esto se da a pesar de que hay una robusta evidencia que indica que las mujeres son mejores pagadoras. En todos los casos, digamos, en todos los tamaños de empresa, en todos los periodos, digamos, COVID y no COVID, está demostrado que son las mejores pagadoras, que eso es lo que se supone que les interesa a quienes presten dinero, ¿no? Ya sea banco, distintas entidades financieras o un ministerio. Pero, sin embargo, digamos, el acceso de estas empresas al financiamiento es bastante inferior. Bueno, ahí hay
algunos datos, que no me quiero detener tanto en eso, pero bueno, para que vean algunos, por ejemplo, el 60% de estas empresas tienen restricciones financieras, mientras que en el caso de los varones ese número es solo del 17%, y la tasa de créditos rechazados en el caso de las mujeres es del 42% frente a un 2,5%. Digamos, esto muestra parte del problema y que claramente es necesario abordar. Y también la perspectiva que tienen varones y mujeres respecto de cómo es la demanda de créditos, la oferta, y saber o no si las entidades discriminan por género es diferencial. Digamos, hay una gran cantidad de empresas lideradas por mujeres que piensan que esto es así, mientras que en el caso de las empresas de varones no. Hay distintos factores que inciden en la existencia de esas brechas del financiamiento. Algunos son los factores que se los denomina del lado de la oferta, que tiene que ver con quiénes son los oferentes de crédito. Ahí, digamos, los estudios demuestran que pueden haber distintos tipos de discriminaciones que pueden ocurrir, tanto por sesgos conscientes o inconscientes. Por otro lado, la cantidad de requisitos solicitados, la burocracia y la forma en la cual se realizan los análisis crediticios son un impedimento para las empresas lideradas por mujeres. No se ofrecen generalmente servicios no financieros, o en el caso de ofrecerse, a veces no están articulados y no dialogan correctamente con el financiamiento. Y un poco como decía Natalia, digamos, las estrategias que más funcionan son aquellas en las cuales hay una articulación, ¿no?, entre lo que tiene que ver con financiamiento con otros servicios, ¿no?, que brindan apoyo para el funcionamiento. Y en términos generales, en las instituciones suele haber falta de productos y servicios adaptados a las necesidades de las mujeres. Después, otro grupo de factores que afectan al financiamiento tienen que ver con el lado de la demanda, es decir, las características de quien pide el financiamiento, y ahí nos encontramos con que hay factores económicos financieros que tienen que ver con el emprendimiento, la empresa en sí, y no con las características de quien lo lidera. Pero dado que las características de las empresas lideradas por mujeres tienen que ver con sectores, tamaños y falta de activos que generalmente los bancos valoran a la hora de generar préstamos, las empresas lideradas por mujeres terminan estando más afectadas porque para los segmentos y sectores en los cuales están es escasa la oferta de financiamiento, ¿sí? Y luego hay un grupo de factores psicológicos y sociales que sí están más asociados al género de quien lidera el negocio y tienen que ver con determinadas variables de personalidad, la aversión al riesgo, nivel de confianza, el tiempo limitado. Hay un montón de estudios también que indican que hay una menor educación financiera dentro de las mujeres. Y también, digamos, hay otras cuestiones como, por ejemplo, las normas sociales de género que tienen una gran influencia respecto de las solicitudes de crédito y estas problemáticas. Dentro del trabajo se analizan, digamos, en distintos ejes cuáles fueron las acciones y las políticas que se llevaron adelante en el 2020 y 2021 en estas tres instituciones, dado que las políticas se llevan adelante en un marco general que hay que considerar. Era importante, digamos, saber, digamos, ese marco, cómo estaba formado. Entonces, acá un poco, digamos, para rescatar algunos aspectos positivos, en el caso del Ministerio de Desarrollo Productivo, las acciones se tomaban, digamos, adelante desde un área y a la vez eran coordinadas con el gabinete de género, digamos, que comentaba Pau. Hubo toda una política de transversalización. Esto dio mucho empuje para que pudiera, digamos, pensarse en financiamiento con perspectiva de género. En el caso de las otras instituciones, por ejemplo, el Banco Nación había creado una gerencia específica de género, que bueno, hoy lamentablemente ya no está, y un espacio específico en el directorio que abordaba las cuestiones de género, mientras que en el Banco Vice había un espacio dentro del directorio. Respecto de la planificación, que como bien, digamos, comentaban Natalia y Araceli, es muy importante, digamos, acá lo que visualizaba es, en el caso de los dos bancos, no había identificado una planificación, sí en el caso del Ministerio de Desarrollo Productivo, donde a la vez habían ejes, metas e indicadores
que luego, digamos, formaron parte de distintas rendiciones de cuentas acerca de cuánto se había avanzado, ¿no?, en esta temática. En el caso de las otras dos instituciones, la rendición de cuentas, digamos, era general y no tenía tanto en consideración los aspectos vinculados al género, o se tenían en cuenta, por ejemplo, para un programa específico, y no así, digamos, poder conocer dentro del financiamiento total de una institución cuánto va a empresas lideradas por mujeres. Hay una gran falta de datos en este sentido, que es importante poder trabajarlo para poder conocer cuáles son las brechas. En el caso del Ministerio, también había una participación equilibrada alta respecto de mujeres en puestos de decisiones, digamos, era un gabinete paritario. En las otras instituciones se replica, ¿no?, lo que sucede en gran parte de sectores donde hay, dentro del sector financiero, es uno de los sectores que tiene un número considerable, un porcentaje considerable de mujeres trabajando en esas instituciones, pero esto no se ve reflejado luego en los puestos de decisiones donde las mujeres están claramente subrepresentadas. En todas las instituciones se habían realizado algún tipo de capacitación para el personal. En el caso del Ministerio se trabajaba lo que era la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas y programas, mientras que, por ejemplo, en el Banco de la Nación Argentina se podía destacar que había algún tipo de capacitación para una atención con perspectiva de género y diversidad en las distintas sucursales, y en el Banco Vice también se habían realizado algunas capacitaciones sobre financiamiento con perspectiva de género. Un gran problema, como les mencionaba recién, es la falta de recopilación de información desagregada por género. En el caso de las empresas es fácil distinguir cuando son unipersonales, saber cuál es el género, pero no hay una taxonomía muy clara y una identificación muy clara de, bueno, cuáles son las empresas lideradas por mujeres y a qué consideramos como tal. En el caso del Vice, ese tema sí estaba saldado porque ellos tenían un indicador MIPYME Mujer y un tablero de control que les permitía conocer no solo cómo se comportaban los créditos de su programa, digamos, específico, que era el programa Mujeres que Lideran, sino que también podían conocer, por ejemplo, qué sucedía en las líneas de inversión o de exportaciones con los créditos que ellos brindaban, cuánto de eso iba a empresas lideradas por mujeres. Pero, por ejemplo, en el Banco de la Nación Argentina, este desglose solo estaba a nivel banca de individuos, no a nivel de banca de empresas, y en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en las líneas con perspectiva de género sí se podía identificar porque era una variable, digamos, que se solicitaba a la hora de que las empresas pidieran crédito, conocer o no si era una empresa liderada por mujer en caso de que hubiera un beneficio asociado a esa línea, pero después se trabajó en lo que era la elaboración dentro de un sistema de información PYME, de un padrón PYME Mujer, que eso, por ejemplo, posibilitó realizar el primer estudio que hay, digamos, en Argentina con data global acerca de cuál es la cantidad de MIPYMES lideradas por mujeres que hay en nuestro país y cuál es la caracterización de esas MIPYMES. Entonces es un estudio muy interesante y bueno, que permite conocer varias características. La definición de empresas lideradas por mujeres, bueno, varía según institución, no hay un criterio uniforme al respecto, generalmente tiene que ver con la propiedad o con la dirección de las empresas, y sí yendo, digamos, puntualmente a las medidas para favorecer el financiamiento. Dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo se habían desarrollado 10 líneas específicas de financiamiento que tenían distintos requisitos. En algunos casos, un cupo mínimo para garantizar que las empresas lideradas por mujeres pudieran acceder a esas líneas, y en otros casos tenían beneficios como, por ejemplo, bonificación de tasa, o bien habían líneas, bonificación de tasa, garantía también, y habían líneas en las cuales entre distintos criterios se identificaba aspectos vinculados al género para que la empresa pudiera acceder. En el caso del Banco de la Nación Argentina, en ese momento de análisis tenían 8 líneas que generalmente lo que hacían era otorgar algún beneficio en la tasa de interés, y habían algunas líneas con cupo mínimo de participación. Y en el caso del Vice, tenían un programa específico que se llamaba Mujeres que Lideran, que lo que hacía de alguna manera era
vinculaba lo que era financiamiento con características especiales para las empresas de mujeres, como por ejemplo que puedan acceder a menores montos o financiar la totalidad de la inversión. Generalmente la mayoría de las líneas de financiamiento financian hasta un 80% de la inversión, en este caso se extendían al 100%, pero aparte de ese programa se contemplaba con lo que eran servicios no financieros, ¿no? Capacitaciones, oportunidades de networking para las empresas lideradas por mujeres, y esto lo hacían a través de una plataforma que habían generado que se llama Comunidad Vice. Bueno, los resultados fueron una gran cantidad de créditos destinados a empresas lideradas por mujeres en ese periodo. Por ahí, si uno lo mira respecto del total de las carteras, todavía hay mucho que avanzar, pero bueno, teniendo en cuenta que veníamos prácticamente desde un 0, desde un número que no desconocemos, fueron grandes avances que se pudieron llevar adelante para poner el tema en agenda y para permitir que las empresas lideradas por mujeres puedan acceder al financiamiento. Y este primer acceso al financiamiento es claro porque también les empieza a generar antecedentes dentro del sistema financiero para poder después acceder a créditos futuros, ¿no? Es muy importante a veces a la hora de acceder a un préstamo poder tener un historial, ¿no? De saber si tuvieron préstamos anteriores y de qué manera cumplieron o no con esos préstamos. Bueno, esto de alguna manera a muchas empresas les posibilitó que sea su primer crédito y poder empezar a tener esos antecedentes. Bien. Bueno, algunos aspectos extras, digamos, comentarles, por ejemplo, que respecto a las garantías, dentro de la CEPIME era autoridad de aplicación, se pudo establecer dentro de la normativa que las sociedades de garantía recíproca tuvieran que otorgar un porcentaje, un número mínimo de garantías a empresas lideradas por mujeres, lo cual, digamos, era muy importante en cuanto al avance en normativas. Comentar, digamos, en términos generales, se trabajó mucho, digamos, en ese periodo. Hay mucho todavía por avanzar. La oferta de las tres instituciones, de alguna manera, bueno, lograron, como les decía, dinamizar y poner en marcha este financiamiento. Y es una oferta que en términos generales se complementa a la de las tres instituciones, ¿no? Porque atienden distintos segmentos de empresas, distintos tamaños, distintos tipos de destinos del financiamiento, distinto tipo de sectores, en algunos casos estratégicos, en otros más amplios, pero sí es importante poder generar una oferta de financiamiento a las empresas lideradas por mujeres que esté más focalizada en cuáles son las necesidades de este segmento, ¿no? Que por ahora no viene sucediendo, y que también esa oferta pueda estar articulada con servicios no financieros. Un tema, digamos, que creo que es muy importante a la hora de trabajar en esta temática, que es posible conciliar el atender a las empresas lideradas por mujeres sin desatender lo que tiene que ver con los objetivos de la política de dinamizar la estructura productiva. O sea, es necesario que hayan líneas de financiamiento que atiendan a cuestiones estratégicas y que a la vez tengan en consideración la incorporación de las empresas lideradas por mujeres a esas distintas estrategias. Y por otro lado, creo que también es muy importante, más allá del financiamiento a empresas lideradas por mujeres, el financiamiento con perspectiva de género, ¿no? En cuanto a una visión más amplia de que el financiamiento pueda ayudar a que este número, que hoy es muy bajo, de empresas lideradas por mujeres o de mujeres que trabajan en el sector productivo, pueda crecer, ¿no? A partir del financiamiento, que el financiamiento pueda estar al servicio de potenciar esa agenda de desarrollo productivo y que más mujeres se incorporen al mismo. Así que bueno, tratando de correr, pero bueno, hasta ahí estamos. Bueno, ahora pasamos, si quieren, a unos minutos que tenemos, nos quedan 10 minutos aproximadamente, un poco menos, para responder preguntas o algunos comentarios de parte de la audiencia, si tienen, los vamos canalizando. Bueno, muchas gracias por la presentación de todas. Yo quería hacer una pregunta sobre evaluación, a Natalia y a Araceli, a las dos.
Me quedé pensando con esto de que hay muy poca evaluación sobre las políticas de desarrollo productivo, ¿no? Y se me pueden ocurrir diferentes motivos por los cuales no ahondaron ustedes sobre los motivos, ¿no? Entonces quería preguntarles un poco eso, ¿no? ¿Cuáles piensan que son los motivos por los cuales hay poca evaluación? A mí se me ocurre que muchas veces tiene que ver con, obviamente, la falta de información y demás, pero además el hecho de que estas políticas muchas veces van cambiando, no se sostienen en el tiempo y entonces tampoco es tan fácil llegar a tener un periodo de tiempo de datos suficientemente largo como para poder hacer una evaluación de impacto cuantitativa. No sé si eso es un motivo o no, pero como que si me podían decir cuáles eran para ustedes los motivos que hacían que había poca evaluación. Y después, sobre lo que dijo Araceli también, en relación a lo mismo, de los 35 indicadores que ustedes construyeron para monitorear en la planificación, que me parece súper interesante, preguntarle si esos indicadores eran indicadores que ustedes utilizaban durante la gestión, ¿cierto? O sea, no era información pública a nivel de programa. Ok, eso. Bueno, a las 6 teníamos que cortar. Los motivos. Yo hace 30 años que trabajo en temas de evaluación, me parece que hay una cuestión que es estructural, que tiene que ver con cómo nuestro sistema político aborda los temas de evidencia y que lo hace de una manera que uno podría llamarla respetuosamente muy inmadura, en donde en general está subsumida a la orientación política, es decir, no se la ve a la evaluación como una función de la tecnocracia, de la burocracia en el mejor de los sentidos, sino se la ve como una herramienta para disciplinar el mensaje político. Mientras eso sea así, va a pasar lo que vos bien señalás, que vas a tener periodos en los cuales se hace evaluación porque el liderazgo político, la voluntad política quiere hacer evaluación y etapas por las que no. Eso más a nivel estructural, eso le pasa a las áreas de educación, de salud, de trabajo, las relaciones exteriores y cualquier cartera sectorial en nuestro país, lamentablemente está bajo esa generales de la ley porque no hay un órgano rector, no hay una ley que regule cómo se hace evaluación en Argentina. Después, a nivel sectorial es un poco paradójico porque en producción es uno de los pocos sectores donde hubo un acuerdo interpartidario de crear y mantener áreas de evaluación de la política industrial. Esto empieza en el 2015 con el gobierno de Macri, armando una dirección de innovación y evaluación de impacto, lo cual era una gran novedad en ese momento, y se mantiene en el gobierno de Fernández con esta decisión de crear un área ya directamente una dirección de evaluación. Entonces, hay como un apoyo institucional a que la política industrial y productiva tenga un área de evaluación. De hecho, si vos mirás hoy el organigrama del Estado, la Subsecretaría de Planificación y Evaluación y Bioeconomía del Ministerio de Economía sigue existiendo, ¿sí? En un gobierno que lo que menos hace es planificar la política industrial. Entonces, hay un consenso y que también me parece que tiene mucho que ver con OCDE, ¿no? Ahora bien, después sí lo que pasa en la carpintería fina es que muchas veces vos tenés secretarios que apoyan esta agenda de evaluación y otros que no lo hacen porque no creen desde el punto de vista más humano. Ahí lo que nosotros usamos como estrategia y creo que funcionó para poder hacer las más de 10 evaluaciones que hicimos fue apoyarnos, quizás esto un poco por deformación profesional de administradores públicos, apoyarnos mucho en los auditores, son los mejores aliados a la hora de hacer evaluación. Los secretarios no quieren hacer evaluación. Ahora, cuando viene el auditor y le dice al SECRE o al SUBSE hay que hacer evaluación porque te lo pide el marco de control interno del Estado, cambia bastante la cosa. Ahora, con relación a los datos, y ahí termino y la dejo a Araceli, que seguro tiene mucho para aportar en esto, yo creo que la deficiencia de datos es persistente. O sea, nosotros no tenemos series de tiempo ininterrumpidas, no tenemos estudios longitudinales de la política industrial, porque nunca se pensó de esa manera. La verdad es que nunca se pensó de esa manera. Lo que sí se pueden hacer son algunos estudios de impacto con información retaseada, pero que pueden dar indicios interesantes. Es decir, vos podés usar tranquilamente un método de diferencias e indiferencias, algunos métodos de matching, es decir, después podés hacer como evaluación, diría yo, creativa, ¿no? Y podés sacarle jugo a este tipo de información. Lo que es cierto es que tampoco, que para mí es la gran deficiencia, y con esto termino, la gestión de la política pública no está soportada sobre sistemas legacy. Está todo armado en un Excel, en un Drive de alguien.
Entonces no hay un proceso de gestión en donde vos tengas que cargar el dato del beneficiario, histórica, no hay un ERP, ¿no? Para los que vienen más por ahí de empresa, no hay tal sistema que junte los datos. Entonces muchas veces esos Exceles terminan, y esto para mí es el gran déficit en términos de evaluación, en la computadora de alguien, y ese alguien es el que puede hacer la evaluación de impacto, pero no el Estado, porque el Estado no tiene la capacidad de concentrar el dato. Entonces es un momento recontra delicado y muy triste. Voy a dejar acá porque voy a llorar. No, sobre el tema de la evidencia, iba justamente a agregar lo mismo, lo último que dijo Nati, que es la dificultad que existe para construir datos en el Estado. Por esto, no hay sistemas de información que sean robustos, que sean eficientes en términos de poder tener los datos ordenados para poder después desagregarlos por todas las variables que uno los quiere desagregar, por territorio, por género, por ambiente, por programa, por los más de 35 indicadores que vos mencionabas recién. Creo que ese, para mí, es el desafío fundamental, que no hay una mirada unificada de cómo se tienen que manipular los datos en cada uno de los programas que se llevan adelante en un ministerio para que después eso sea comparable, para que sean comparables unos datos con otros. Y respecto a lo que mencionabas de los indicadores, hay un documento que está publicado y que está disponible que se llama Metodología para la Evaluación de la Política Industrial y Desarrollo Productivo, donde están expuestos esos 35 indicadores. Hay una tabla con todos esos indicadores que se formularon, indicadores de proceso, de resultado y de impacto. Desde ya los resultados, es decir, los datos de esos indicadores, muchos de ellos quedaron en informes que eran exclusivamente para uso de la gestión, con lo cual eran informes internos, que ese también es uno de los grandes desafíos que hay, que es el abrir la información y que esa información después esté en formato accesible. Tratamos de hacerlo en la medida de lo posible. Publicamos datasets con los resultados de algunos de esos indicadores que todavía están en el portal de datos de producción. Otros quedaron en informes internos de la gestión, digamos que eran para reportar a cada uno de los funcionarios cómo venían en la evolución de las metas, y otros quedaron plasmados en las evaluaciones que se desarrollaron y que están, como decíamos recién, todavía en la página web del Ministerio. Se pueden consultar dentro del banco de evaluaciones todas las evaluaciones que se desarrollaron, y ahí están también a nivel de programa esos indicadores que se desarrollaron para esa etapa. Bueno, hay más preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, les agradecemos mucho la presentación. Esperamos que haya sido grata y que se lleven muchas preguntas y puedan consultar también los documentos y las producciones científicas de las panelistas, que son muy interesantes, y ahí van a poder tener algunas respuestas, y si no, también consultarles y mantenernos en diálogo creativo para pensar nuevas formas de abordar el mundo que viene. Gracias, buenas tardes.